felices, formando familias felices. Una de las cosas, hablando ya de la palabra, que más queremos los pastores, los apóstoles, es ver el resultado palpable en las vidas de las personas y de las familias del hecho de ser cristiano. El resultado evidente. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, que dice la palabra, nueva criatura es, una nueva persona. Y eso no es un juego, no es un cliché, no está ahí por estar, es porque el que viene a Cristo es una nueva criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y dice: las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Colosenses capítulo 2, versos 13, 14 y 15. Estamos allí hace algún tiempo ya. Y quisiera ir como concluyendo esta parte, porque Dios tiene una palabra fresca para todos ustedes. Están allí lo que yo llamo el tridente del diablo. Siempre hemos visto que al diablo se le presenta con cacho, con cola y con un tridente, ¿verdad? Un tridente es algo allí que tiene como tres puntas afiladas, con lo que daña a los seres humanos. Yo descubrí que ese tridente está en este pasaje, en el pasaje de Colosenses, capítulo 2, verso 13. Este es el primer tridente. El segundo está en el 14 y el tercero está en el 15. Y ese tridente con el que Satanás históricamente le ha hecho daño a los seres humanos es el pecado, las maldiciones y los poderes de las tinieblas. Vamos a ver cómo lo venció el Señor en la cruz. En el versículo 13 dice: y a vosotros, a todos los seres humanos, estando muertos en pecado. ¿Estábamos cómo? Muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, dice Pablo, el apóstol, os dio vida. El Señor os dio vida. Uno debe preguntarle a la palabra: ¿cómo me dio vida? Entonces dice, número uno, les dio vida juntamente con él. Número uno, ¿cómo? Perdonándonos todos los pecados. Ningún ser humano podía hacer nada por sí mismo con respecto al tema del pecado. El único que pudo hacer algo con respecto a este tema y resolverlo para siempre se llama Jesús. Es la razón por la que Él murió en la cruz. Es la razón por la que Él dio su vida por nosotros en la cruz. Dice, perdonándonos todos los pecados. El segundo tridente, verso 14, dice, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Mire que dice acta de decretos. Vamos otra vez al 14. Acta de decretos en plural. Diga conmigo, decretos. ¿De qué habla el acta de decretos? Decretos. Habla de muchos decretos que había contra los seres humanos. Son, diga conmigo, maldiciones. Esas maldiciones en la cruz fueron ¿qué? Anuladas. Fueron quitadas de en medio y fueron clavadas ¿dónde? En la cruz. Y el 15, el tercer tridente, dice, y despojando ¿a quién? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Demonios, poderes infernales, espíritus inmundos que han matado, robado y destruido a cientos de miles en el mundo a través de la historia. Hay una pregunta que hay que hacerse para entrar en este tema. ¿Existen las maldiciones? ¿La maldición o las maldiciones? ¿Existen los demonios, los poderes infernales? Y bueno, sería como que muy fácil responder esa pregunta al decirle a todos, échele una miradita al mundo y mire cómo está el mundo, y usted se dará cuenta que es muy evidente los efectos de personas que están y familias que están bajo maldición y bajo maldiciones. Y es muy evidente también ver la obra de los demonios allá afuera. Es evidente, es una cosa que la vamos a ver apenas abramos el teléfono. Vamos a ver la obra del diablo. Cuando usted ve un abuelo que viola a sus nietos, usted ve la obra del diablo en esa. Cuando usted ve hombre mata a una persona, esa es la obra del diablo.
que la guerra ha matado y han muerto cientos de miles. Esa es la obra del diablo, porque el diablo vino a matar, vino a robar y vino a ¿qué? A destruir. Cuando usted ve el aumento de la inmoralidad en el mundo, el aumento de la inmoralidad sexual, el aumento de las drogas que están haciendo un tremendo efecto y un daño terrible a las juventudes en el mundo entero. Usted hay ciudades enteras que jóvenes están muriendo, jovencitos, por el consumo y sobredosis de droga. Usted ve allí la obra de ¿quién? La obra del diablo. O sea, es evidente que el diablo es real, que los demonios son reales, que los poderes infernales son reales, que las maldiciones existen y que hay familias que por ignorancia a veces están bajo efecto de maldición y a veces están bajo efecto demoníaco. En la palabra de Dios, el día miércoles leímos Lucas capítulo 8, verso 26 al 39. Ahí está una de las historias más terribles y fuertes que narra la Escritura acerca del deterioro de un ser humano. ¿Me está escuchando? Para mí, en Lucas capítulo 8, verso 26 al 39, ahí está una de las historias, escúcheme, más terribles acerca del deterioro de un ser humano. Es la que conocemos como la historia del endemoniado gadareno. La historia del endemoniado gadareno. Esa es una de las historias más fantásticas, increíbles, terribles que leemos en la Escritura. Al final de la historia, de esa historia que es corta, es breve, empieza en Lucas capítulo 8, en el verso 26 y termina en el 39. Al final de la historia, oiga bien, uno se estremece porque aquel hombre que por primera vez en mucho tiempo estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, quería entrar en la barca y le rogaba a Jesús que le dejara entrar con él. Pero no obstante, Jesús le despidió diciéndole estas palabras: no te montes conmigo, ve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Para mí esa escena es estremecedora. Para mí esa escena es demasiado estremecedora. Viéndola en una película que la sepan hacer, sería algo que vayan lento para que se pueda apreciar. Porque a veces leyéndolo en la palabra no lo apreciamos. Pero no sé si usted alcanza a ver el drama. Este hombre tenía mucho tiempo ya poseído por demonios, mucho tiempo endemoniado, mucho tiempo haciéndose daño a sí mismo, mucho tiempo haciéndole daño a su casa, a su familia, a sus familiares, mucho tiempo asustando a la sociedad. Nadie podía con este señor, nadie podía con estos demonios. Y entonces Jesús, y a mí me impacta saber que Jesús le dijo a sus discípulos, estaban en otra ribera, y le dijo: pasemos al otro lado. O sea, necesitamos ir allá. Hay varios lugares en los que la Biblia dice que Jesús necesitó ir, muy puntuales. Por ejemplo, Samaria. Él dijo: me es necesario ¿qué? Pasar por Samaria, por una mujer, por una sola mujer. Pero cuando vemos completa la historia, vemos que no era cualquier mujer, era una ganadora de almas. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Era una evangelista, una ganadora de almas, que cuando tuvo su encuentro con Jesús, Jesús la liberó de la inmoralidad sexual, de muchas situaciones que ella estaba viviendo, y pudo cumplir el propósito para el cual la había destinado desde antes de la fundación del mundo. Pudo ir a una ciudad y pudo traer una ciudad y sentarla a los pies de Jesús. Y mucha gente creyó en Jesús por el testimonio de esta mujer. Y la palabra dice que él fue a Samaria solo por esa mujer. Y en el caso de la región de Gadara, Jesús va allí por este hombre nada más. Le dice Jesús: tenemos que pasar al otro lado. Y todos conocemos la parte previa a la historia, cuando están en la barca y se levantó en el mar una gran tempestad. En la palabra se habla de, dice, Jesús calma la tempestad. En el versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una de las barcas de sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le dijeron, y le despertaron, dice, diciendo: maestro, maestro, que perecemos.
O sea, vamos a morir. Entonces, despertando el maestro, reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Entonces, Jesús, antes de llegar a ese lugar, en el mar se levanta una tempestad que nosotros tenemos que saber por la Biblia que no era una tempestad natural, era una tempestad demoníaca, sobrenatural. ¿Por qué sabemos que era demoníaca? Porque cuando Jesús la reprendió, se hizo bonanza. Eran demonios. ¿Por qué estos demonios estaban tan alborotados? Porque no querían que Jesús llegara a ese lugar. Porque cuando Jesús llegara a ese lugar, a esos demonios se le terminaba la fiesta. Denle un aplauso grande al Señor, aleluya. No querían que Jesús llegara. Y se levantó esa polvadera, esa cosa. A veces cuando se levantan polvadera en nuestra vida es porque lo que viene detrás es una tremenda victoria de sanidad, de libertad, de gloria. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya. Ahora, la escena es estremecedora porque este hombre que ya llevaba tanto tiempo así, ahora está sentado por primera vez en años, vestido por primera vez en años, porque este hombre andaba siempre desnudo y estaba en su juicio cabal. Ese hombre se convirtió en una convocatoria masiva. Muchas personas vinieron no a ver a Jesús, sino a ver al hombre, porque todos lo conocían. Todo el mundo sabía de este hombre, su vida pasada y su vida presente de endemoniado. Y la gente pensaba que este hombre no tenía ya solución. Y cuando se corrió la bola, no sé cómo le dirían, el loco fulano, el loco sutano, el loco ya no está loco. La gente salió corriendo a ver si eso era verdad. Y vinieron a ver al hombre. Y ellos mismos, la gente que vino, los pueblerinos, los de la ciudad, le empezaron a contar a Jesús las barbaridades que hacía este hombre. Todo lo que ese hombre estaba haciendo cuando estaba endemoniado. ¿Y quién lo hizo libre? Lo hizo libre el Señor, aleluya. Conoció a la verdad y la verdad lo hizo libre. Ahora, después que este hombre oye por primera vez un sermón en paz, en tranquilidad, escuchó a Jesús hablando la palabra, él le pidió a Jesús que quería seguir con él. Todo el que conoce a Jesús siempre quiere seguir con Jesús en un discipulado. Dígame amén, aleluya. No solo basta encontrarse con Jesús, no solo basta conocer a Jesús, no solo basta confesar a Jesús, hay que seguir con él. Bartimeo el ciego dice, siguió a Jesús en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y este ex endemoniado también quería seguir con Jesús. Y se quiso montar en la barca. Y me duele el corazón ver a Jesús diciéndole: no te vas a montar conmigo. No te vas a montar. Y ¿por qué no me vas a montar, Señor? Porque tienes que ir a tu casa y tienes que contarle a tu gente las grandes cosas que Dios hizo contigo. Óigame, entonces se supone que este hombre, óigame bien, vaya llevando conmigo la palabra, que este hombre tuvo un pasado y tuvo una casa y tuvo una familia, y Jesús lo sabía. Este hombre tuvo un pasado, tuvo una casa y tuvo una familia. Es posible que este hombre en el pasado haya tenido su esposa, sus hijos, sus sobrinos, seguro su madre, su padre, sus hermanos, sus primos, etcétera. Él tenía una casa y tenía una familia. Imagínense la angustia de esa familia, ¿no? Imagínense la vergüenza que tenía esa familia, porque de este hombre todo el mundo hablaba. Imagínense la vergüenza que representaba para la familia oír los comentarios que habían acerca de su esposo, su padre. El bicho está cada día más loco. El bicho está desnudo. Lo amarramos con cadena y las rompió. El bicho se está haciendo daño con piedra.
El bicho está más loco que no, está totado. No tiene arreglo. Y imagínate el dolor y la vergüenza para la familia. Conozco personas y nosotros mismos también allá en el 23 de enero, en un tiempo tuvimos que mudarnos al valle por una vergüenza familiar que pasamos. Una tragedia familiar que vivimos, de una locura endemoniada, una cosa horrible que ni me gusta ni contarla ni hablarla. Estábamos nosotros pequeños con un tío de nosotros y ahí vi yo que el diablo existe porque nosotros fuimos víctimas de algo parecido, una cosa satánica. Y fue tanta la vergüenza que mi mamá, mi abuela sintieron que dijeron: tenemos que irnos por los muchachos. Tenemos que irnos porque nosotros estábamos pequeños. Y así intempestivamente, sin haberlo tenido planificado, alquilaron la casa del apartamento del 23 de enero y alquilaron un apartamento en el valle y nos fuimos. Y no era que estaba pensado, nos cambiaron de escuela intempestivamente, todo por la vergüenza. Decía, para que ustedes no pasen vergüenza. Y empezamos a vivir en el valle, a hacer amigos nuevos y eso. Y ya de grande volvimos al 23 de enero. Menos mal teníamos nuestras amistades allá. Pero pienso en este hombre y pienso en la vergüenza de la familia. Y por eso Jesús le dice: tienes que ir a tu casa. Porque mientras estuviste estos años perdidos aquí, allá te están esperando, allá te están extrañando, allá hay gente que te ama, allá hay gente que te quiere. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Él vivía en una ciudad, se llama Decápolis, una ciudad muy importante y muy habitada para la época. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Dios con él. Él se fue, él no esperó llegar a la casa para después salir a predicar, no. Él empezó a predicar desde que empezó a caminar. Iba predicándole a la gente y la gente: ¿para qué te pasó? Cristo me liberó, Cristo me salvó, Cristo me sanó, Cristo me liberó, Cristo me sanó. Oh, dale un aplauso al Señor, aleluya. Yo creo que todavía no había llegado a su casa cuando gente salió corriendo a decirle: ahí viene tu esposo, está bueno y sano, gloria a Dios. Seguro en esa vida pasada él era conocido por muchos y seguro tenía una vida, tenía una reputación y tenía una dignidad. Seguramente ha sucedido que usted consigue gente en las calles hundidos en la droga, en la piedra, y eran ricos y tuvieron casas, quintas, tuvieron, ¿sí o no? Han pasado. Que usted consigue una mujer en la calle, una mujer fue rica, un esposo rico, comía en banquetes, en restaurantes y ahora está en las calles. ¿Qué pasó en esa vida? Bueno, es para que usted vea que el diablo existe, es para que usted vea que el pecado y la paga del pecado es ¿qué? Muerte, y es para que usted vea que las maldiciones existen. Pero si esa persona puede conseguirse un día con Jesús, conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Aleluya. Vamos, dale ese aplauso grande al Señor. En la historia termina bonita, pero comienza con la parte crítica en la que se encontraba el hombre. Comienza como al revés, esas películas que comienzan al revés. Comienza primero con la parte crítica. Cuando este hombre vino al encuentro de Jesús. Dice, un hombre endemoniado desde hacía muchos años. ¿Cuántos años? Muchos años. Así comienza la historia. Totalmente desnudo. No vestía ropa. No sé por qué la gente que le pasa estas cosas se tienden a desnudarse. No sé si es que hace mucho calor por allá adentro. Hace 25 años llegó un evangelista de Caracas y me dijo: ¿qué hizo? Acabo de ver una mujer desnuda, loquita, en el centro. Me dio misericordia. Y le dije: vamos a ir para allá. Y Belki me dio una ropa y nos fuimos en el carro de una vez a buscarla y la conseguimos donde él la vio. Y estaba desnudita en pelota. Y los hombres en la noche, los borrachos, la abusaban. Y estaba llena de terror. Cuando me vio le dije: no te vamos a hacer daño, en el nombre del Señor. Pero estaba aterrada y pude ponerle la ropa y abrazarla, pero ella me temblaba en los brazos.
En ese momento venían pasando unas mujeres que trabajan en el Pampero, en el psiquiátrico, y dicen: ay, mira dónde está fulana. Y me dicen: ella está en el Pampero, se nos escapó. Y yo le digo: ¿ustedes van para dónde ahorita? Vamos para allá, vamos para darle la cola. Y la montamos en el carro y la llevamos hasta ese lugar. En el camino le íbamos orando, íbamos ministrando, y las mujeres también iban orando. Y al llegar al Pampero, ella se bajó y la metieron al sitio donde las tienen allí, y se volvió a quitar la ropa. Y me di cuenta allí que no era la única. Habían varias. Un desfile de moda ahí. Pero te da dolor en el corazón porque sabe que eso no es de Dios. Sabe que Satanás les ha hecho daño. Algunos a través de la droga, algunos a través de una pérdida, algunos a través de una separación. A veces hay separaciones que las mujeres vuelven locas. El hombre la dejó y terminan loca, pues, por un hombre. En vez de darle gracias a Dios que le quitó ese calembe. Sí, hay gente que se ha vuelto loca de amor, hermano. Loca. O locos. O locos. Hay gente que una separación los enloquece. Porque no le ven como que, no ven como que salida. Y no sabe esa persona que si esa separación, si se me pone en las manos de Dios, a lo mejor es lo mejor que le pudo haber pasado en la vida, porque Dios le tiene algo más grande allá adelante. Vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. Si hay algo que tiene que hacer el hombre es aprender a no depender del hombre. Maldito el hombre, dice la palabra de Dios, que confía en el hombre. Mujeres que confían tanto en un hombre que cuando las traiciona, les enloquece, le cae una maldición. Maldita por confiar en el hombre. Y el hombre debe aprender a no poner su confianza en una mujer. Se casan, amén, nos amamos, pero si tú mañana fallas, yo sigo a Cristo. Como dice la canción, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Si otros se vuelven, yo sigo a Cristo. Pero hay gente que ha enloquecido por amor. Hay gente que se ha enloquecido por el alcohol, el abuso del alcohol. Enloquecen totalmente, dejan la familia, pierden todo en la vida. Conocí un hombre que por el alcohol, mi jefe en el Banco Venezuela, mi primer jefe en Banco Venezuela, un hombre interesante, inteligente, hermoso, un tipo de ojos azules. Él fue el que me entrevistó a los 17 años cuando entré a Banco Venezuela. Y yo me quería parecer a él porque él era contador de la Católica. Y era un hombre, él era un tipo demasiado inteligente, ganaba demasiado bien. Tenía los ojos claros. Y atrás de él tenía su familia aquí. Y se ve que era un hombre que vestía bien. Y él fue el que me entrevistó. Y cuando yo vi las fotos de su familia y todo, pero al tiempo tomó el alcohol de una manera loca. Todos los días alcohol. Yo tomé mucho de esos días alcohol con él, pero no enloquecí, gloria a Dios. Íbamos a un lugar que llamamos El Huequito. Y ahí bebíamos. Y yo vi cómo él se deterioró y se perdió y lo perdió todo. Perdió su familia, perdió su hogar, perdió su casa, perdió su tremendo trabajo. Un día me contaron que lo vieron vendiendo Presto Barba en la Plaza Bolívar. Un hombre que yo quería imitar, pero yo no quería vender Presto Barba. Yo quería invitar al que me entrevistó, al economista de la Católica. Pero el alcohol lo enloqueció, lo llevó a estar en las calles. Algunos la droga, algunos el amor. Son variadas la forma como Satanás obra. Pero tú ves la obra del diablo que vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Pero nuestro Señor vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces este hombre estaba endemoniado desde hace mucho tiempo, estaba totalmente desnudo. Algo importante que dice la historia de este hombre es que no moraba en casa. ¿No moraba en qué? En casa, sino en sepulcros, en cementerios. Y que está loco, ¿no? Porque uno le tiene como respeto a eso. La otra vez venía cruzando una señora a las 12 de la noche por el cementerio. Iba a pasar para acá. Y entonces estaba allá en la parte anterior.
Y entonces la señora, sí cruzo. Entonces un señor le dice, la acompaño, señora. Uy, será, bueno, acompáñeme. Cuando van por la mitad, la señora dice, estoy aterrada, ese cementerio me tiene aterrada. Y dice, usted no le tiene miedo a los muertos, le dice. Y entonces que está al lado le dice, cuando estaba vivo, sí. La mujer murió ahí. La mujer cayó de un infarto. Si hay algo que uno le tiene respeto a los sepulcros, ¿no? Y este tipo moraba en los sepulcros. ¿Sabe que hace unos años atrás, 2 años, vino el pastor Samuel Olson de Caracas? Y teníamos una comisión de ayudarle a buscar la tumba de su hermanito, que años atrás nació aquí en Barquisimeto y murió aquí en Barquisimeto. Y fuimos al cementerio antiguo. Yo nunca había entrado a esa broma, hermano. Estuvimos buscando la tumba ahí del hermanito, pero yo me puse a recorrer el cementerio. Y resulta que me entero que ahí en las tumbas viven familias. Ahí vive un gentío. Aquí la familia Rodríguez. Aquí la familia. Y viven con los muertos ahí. Y yo dije, esta gente sí es valiente, hermano. No, loco, están locos todos. Muchos que viven ahí son personas que consumen drogas, homosexuales, personas de la noche. Y viven ahí, y tienen sus cosas ahí. Entré y me dio miedo la cosa. Este tipo vivía en los sepulcros. Hacía mucho tiempo que los demonios se habían apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos. La gente lo ataban con cadenas y grillos. Y los demonios rompían las cadenas. Y era impelido por el demonio a los desiertos. Los demonios lo llevaban a lugares desérticos. Cuando Jesús pregunta su nombre a los demonios, le dicen, se identifica como Legión. Me llamó Legión porque eran muchos demonios los que habían entrado en él. No era un demonio, sino muchos demonios. En Marcos capítulo 8 verso 5 dice que siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fíjese, de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras, haciéndose daño a sí mismo. Es lógico que esto, y aquí es donde yo quiero poner el punto. Es lógico, hermanos queridos, que esto no sucedió a este hombre de la noche a la mañana. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esto no fue que un día se acostó bien y al siguiente día se paró endemoniado así como no. Esto fue algo progresivo. Esto fue algo que empezó con el pecado. Verso 13, según Colosenses capítulo 2, verso 13. Primero la práctica del pecado. El pecado dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y el hombre practicaba el pecado y empezó a practicar el pecado. Con el pecado se atrajo maldiciones. Verso 14, ¿va conmigo? Empezaron maldiciones a activarse sobre su vida. Usted la puede leer en Deuteronomio 28, verso 15 en adelante. Maldiciones. Y después abrió puertas a los poderes infernales. Y empezaron espíritus infernales a poseer este cuerpo. O sea, este hombre tenía el verdadero tridente del diablo sobre su vida. El pecado, las maldiciones y los demonios. Todo esto haciéndole daño a él. Todo esto asustando a una ciudad. Todo esto trayéndole dolor a una familia, a una casa. Ese es Satanás. Ese es el diablo. Se lo presento al que lo quiera conocer. Vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Odia con profundidad a todos los seres humanos. Pero te presento también, aleluya, a su archienemigo, a nuestro Señor Jesucristo. Vino a deshacer las obras del diablo y vino a darnos vida y vida en abundancia. Dale el aplauso a él. Aleluya. Aleluya. Es lógico, repito, que esto no sucedió a este hombre de la noche a la mañana.
Hemos estado hablando en las últimas semanas en Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, de las tres cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo en su muerte en la cruz del Calvario, que ningún ser humano podía vencer por sí mismo. Número 1, el pecado, está en el versículo 13. Número 2, las maldiciones, está en el versículo 14. Y número 3, las fuerzas demoníacas de oscuridad. Y estas tres cosas fueron conquistadas y vencidas por nuestro Señor Jesucristo para beneficio de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, hace algunas semanas, cuando comencé este mensaje, le coloqué como título: el poder de creer correctamente. Porque aunque ya Jesús venció estos tres fenómenos, el pecado, la maldición y los demonios, el efecto del pecado, de las maldiciones y de los demonios todavía lo seguimos viendo en el mundo. Vean conmigo para que usted vea lo que dice Primera de Juan 5:19. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Primera de Juan 5:19. Vamos a verlo acá. Esto es importantísimo. Léalo conmigo. Dice: sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que somos de Dios. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Que soy de Dios. Diga, ¿sabemos que somos qué? ¿Y qué más sabemos? Que el mundo entero está ¿qué? Bajo el maligno. Mire, el que quiera caminar en el evangelio, ignore eso, no le va a ir mal. Eso es lo primero que tiene que saber el que quiera caminar con éxito en este camino. ¿Qué cosa? Número 1, que yo soy de Dios. Si soy de Dios, el diablo no tiene nada que ver conmigo, aleluya. Si soy de Dios, el diablo no tiene nada que ver con mi familia. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Pero para que yo no me confunda, como voy a seguir viendo desastre, gente que asesina, gente que viola, gente que mata, gente que roba, gente que hace locura, yo debo saber por qué pasan esas locuras, porque el mundo entero sigue estando bajo ¿qué? Bajo el maligno. Amén. Amén. Tú y yo somos de Dios, pero debemos saber que el mundo entero está bajo el maligno. Vemos fenómenos que a veces dentro de las congregaciones todavía hay gente que sucumbe al pecado. Todavía hay gente que no puede superar el pecado. Ya vinieron a la iglesia, ya están en las cosas de Dios, pero el pecado les sigue dominando. Se sigue enseñoreando el pecado de esa persona. 2, vemos gente cristiana en el mundo que todavía operan en sus vidas o vienen sobre su vida algunas maldiciones. Y hemos visto cristianos con bichitos adentro, demonios. Y lo tremendo es que nada de eso debiera suceder, porque ya eso fue derrotado por Cristo en la cruz de ¿qué? Del Calvario. ¿Y por qué sucede? Dice el libro de Oseas: mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Conocimiento. A veces la falta de conocimiento y la ignorancia de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, el hecho de que yo no entienda, no comprenda, no acepte, no reciba que Cristo pagó por mis pecados en la cruz del Calvario y que su sangre me limpia de todo pecado, y que además allí fue anulada el acta de decreto que me había contra mí, que me era contraria, que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz, y además allí Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ya ni el pecado, ni la maldición, ni los demonios tiene poder sobre mi vida. Aleluya. Vamos, diga amén, aleluya. Diga amén. Debo creerlo, debo recibirlo como la gracia de Dios, como el regalo de Dios, y debo vivir creyendo que eso es una realidad en mi vida. Aleluya. Aleluya. Debo confesarlo. La palabra dice, por ejemplo, sobre la salvación: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que dice la palabra, serás salvo. Debo declarar la palabra: por su llaga fui ¿qué? Curado.
Debo creer que ninguna condenación, ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y debo entender que mayor es el que está en mí que el que opera en el mundo. ¡Oh, aleluya! Fuerte, fuerte ese aplauso para Cristo. Hace algunas semanas atrás vimos todo lo del pecado, ¿verdad que sí? Vimos como desde el Antiguo Testamento ya Dios hacía previsión y provisión para el pecado. En el Antiguo Testamento ya Dios decía en el libro de Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de ¿qué? De tus pecados. Ya en el Antiguo Testamento lo decía. Aleluya. En Miqueas 7:19 dice, volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. No es el Nuevo Testamento, en el Antiguo ya lo profetizaba. Aleluya, aleluya. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3, el apóstol Pablo dice, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros ¿qué? Pecados conforme a las Escrituras. ¿Me está escuchando? O sea, Cristo murió por nuestros pecados. Entonces yo debo saber que Cristo murió por mi pecado. Cuando yo vengo a Él, me debo vestir de su justicia. Debo clamar su sangre. ¿Y su sangre, qué dice la palabra? Nos limpia ¿de qué? De todo pecado. De todo pecado. Entendemos entonces lo que dice el apóstol cuando dice, al que no conoció pecado, a Jesús, el Padre, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que a veces Jesús, para sanar a algunas personas, primero que le decía, tus pecados ¿qué? Te son perdonados. El paralítico que fue traído por 4 personas, fue traído a una casa y fue metido allí después de levantar el techo. A ese paralítico Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo sé sano. Y la gente empezó a murmurar, ¿quién es este para perdonar pecados? Entonces le dijo él, ¿qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder, potestad en la tierra para perdonar pecados, dice la palabra, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A la mujer que estuvo detrás de Jesús, llorando en sus pies y enjugando con sus cabellos los pies de Jesús, el dueño de la casa, Simón, dijo, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esa. Como que era una mujer de la mala vida. Y Jesús le dijo a ella, tus pecados te son perdonados. ¿Ves? Porque Jesús venía a tratar y a encarar definitivamente el asunto del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Las maldiciones vienen al hombre, al ser humano, por diversas fuentes. La primera fuente por la que vienen o se activan maldiciones al ser humano se llama el mismo pecado o la desobediencia a la palabra de Dios o a la ley de Dios. Usted puede conseguir eso en Deuteronomio capítulo 28. El libro de Deuteronomio capítulo 28, y puede irse al versículo 15 en adelante, y habla de las consecuencias de la desobediencia. Yo no lo voy a leer porque es demasiado largo, desde el verso 15 hasta el verso 68, pero solo voy a leer algunas cosas para que usted vea. Solo voy a leer algunas cosas. Dice, ve, en el verso 15 dice, acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Léala conmigo, vamos a leerla. ¿Qué dice? Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta
y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, tus hijos malditos, ¿eh? Y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito tu trabajo. Dice, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Yo no voy a seguir leyendo eso, cancelo y anulo. Porque es feo. Y además eso no tiene nada que ver conmigo, porque ya eso está anulado y clavado en la cruz. Dígame, aleluya. Ya eso está anulado y clavado en la cruz. Aleluya, su nombre. Pero es horrible, usted la sigue leyendo, habla de locura, habla de muerte, habla de enfermedades, habla de pobreza, habla de miseria, habla de escasez, deudas. Son demasiadas las maldiciones. Pero ya Cristo, el Cristo que yo le sirvo, ya Él pagó por mis pecados y ya Él anuló todas las actas de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria. Hay una segunda fuente. Ya sabemos que esta ya está vencida, porque ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Y no debemos caminar con conciencia de pecado, sino debemos caminar con conciencia de que somos la justicia de Dios en esta tierra. Óigame, para que no se me enrede, los cristianos nacidos de nuevo, no somos practicantes de pecado. Y yo quiero que usted entienda bien eso para que no se confunda. ¿Qué significa practicante de pecado? Como éramos antes. Antes vivíamos para el pecado y no teníamos remordimiento ni nada. Yo recuerdo cuando uno hacía las cosas malas, ay, me siento mal porque estuve con esa catira anoche. Me siento muy mal. Ay, no me sentía mal. Yo me sentía bien y quería más. O me siento mal con la pea que me eché anoche. No, yo no me sentía mal. Yo me sentía bien y me quería sacar el ratón. Ese es practicar el pecado. ¿Ves? Uno hacía lo malo y uno no se sentía ni nada de mal. Uno pegaba una fiesta con otra. Y, ay, me siento mal que ya tengo 3 días sin dormir, puro bailando. Y, no, vamos a rumbear. Cuando uno viene a Cristo, ya uno murió al pecado. ¿Las cosas viejas qué? Lo que no quiere decir, escúcheme bien, que no vas a cometer algunos pecados. Por supuesto que sí, porque seguimos estando en un mundo caído y seguimos habitando en un cuerpo corrupto. Entonces fallamos. A veces queremos matar a la suegra, pero no la matamos, gloria a Dios. Son solo pensamientos que nos pasan. A veces cometemos alguno que otro pecado. Usted lo va a ubicar en la Biblia. Pedro cometió pecado cuando negó al Señor, ¿sí o no? Y los discípulos cometieron pecado. Pablo siguió cometiendo pecado. Pablo hablaba del pecado que mora en mí. No practicaban el pecado, pero cometían el pecado. Y el cristiano tiene algo peor, que hay otra clase de pecado, que incluso hacer lo bueno, y el tener que hacer lo bueno y no hacerlo, también es que. O sea que aquí el pecado no solo hace lo malo, sino cuando no trae tu broma para el banco de alimentos, ya pecaste. Cuando no diezmaste, ya pecaste. Porque hacer lo bueno y no hacerlo también es que. Entonces ya sabemos, pero no lo hacemos porque somos malos, Pedro el malo, no. Ya eso era antes. Ahora cometemos pecados. Pero una cosa que sí tenemos es que cada vez que hacemos una práctica pecaminosa, oye, nos sentimos mal, nos sentimos redarguidos. Y yo creo que sí, todos vamos al Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vamos, dígame y denle un aplauso al Señor. Y llamamos pecado a lo que es pecado, porque también hay una cosa, que es que la iglesia evangélica todo lo hizo pecado. Solo hablaba el día que me lancé. Estaba como bravo. El primer servicio no saben, pero tuve un aterrizaje forzoso. Porque estaba hablando contra eso, porque hay que llamar pecado a lo que es pecado. Porque entonces la iglesia convierte en pecado. Yo me acuerdo que, oye, pecado era tomar malta. Pecado era ir al cine. Porque el silla es de escarnecedores, te ha sentado. Pecado ir al estadio. Pecado a la mujer usar pantalón. Pecado es pintarse. Pecado es ponerse un cercillo. No, nada de eso es pecado. Cortarse la pollina. Entonces el hombre, además de las listas grandes que hay aquí, no, hizo las listas de las 95 tesis.
No. Ya eso es religión. Seguir añadiendo pecado a la cosa, ¿no? Fíjese, por ejemplo, bailar es pecado. Y nosotros una guará. Yo que éramos un trompo en el mundo, llegamos así. Aquí. Y llegó un negro a la iglesia que cantaba la vueltica de la victoria. Fotó se llamaba, ya partió con el Señor. En la vueltica de. Y era sana, porque la vueltica de la victoria. La vueltica. Y volvía para el otro lado. Entonces nosotros en la iglesia, los que nos la damos de santo, porque hay una parte del coro que dice, aunque no la dé, yo la voy a dar. Entonces nosotros los que éramos más santos decíamos, aunque tú la des, no la voy a dar. Yo me acuerdo que yo regañaba muchas veces que, uy, ya la movedera, vale. Porque Belkis sí la daba. Todo era pecado, hermano. Convertimos en pecado tantas cosas que no son pecado. Y que Dios las creó para nuestro disfrute. ¿Me explico? Ahorita estamos, gracias a Dios, redimiendo mucho de eso. Gracias a Dios, dígame, aleluya, denle un aplauso al Señor. Pecado es el pecado. Entonces, la práctica del pecado es una fuente tremenda para atraer maldiciones, como lo dice Deuteronomio, ¿no? Pero ya nosotros no tenemos nada que ver con el pecado. Una segunda fuente fuerte de pecado, de maldiciones, de atraer maldiciones y de portarlas, es maldiciones generacionales. Maldiciones que traspasan, o maldiciones familiares, que traspasan de padres a hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso está en Éxodo capítulo 20. Aquí, capítulo 20, verso 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Entonces dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces la palabra de Dios habla de maldiciones generacionales por la práctica de nuestros ancestros, padres, abuelos, bisabuelos y aún tatarabuelos. Ahí tuvimos por allá gente que adoró otros dioses falsos. Las maldiciones que vienen sobre ellos vienen sobre nosotros. Y eso lo podemos ver mucho en una familia. Cuando se hace el árbol genealógico, casi siempre las cosas pecaminosas y de afectación que tocan a una familia, tocan a varias. Es decir, por ejemplo, a veces todos los de esa familia se divorcian. ¿Ves? Porque es una maldición que está activada allí. O todos los de esa familia tienen accidentes tremendos. O todos los de esa familia son borrachos. Porque hay una maldición activada. ¿Cuándo se rompe esa maldición? Cuando uno de esa familia conoce a Cristo, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando uno de la familia, yo recuerdo cuando yo llegué al evangelio y evalué a mi familia, que no es tan grande ni numerosa, me di cuenta que todos somos como un patrón. A todos nos pasó prácticamente lo mismo, mujeres y hombres. Y entendí que eran maldiciones activadas en nuestra vida por la ignorancia. Mi pueblo perece porque le falta ¿qué? Pero una de las consecuencias de yo venir a Cristo es que Cristo me lavó y me limpió de todos mis pecados y que toda maldición fue anulada y fue rota en la cruz del Calvario. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Y escúcheme. Y lo tremendo de eso es que yo tengo forma de verificar eso. Eso es como la matemática. La matemática, cuando usted practica, tiene forma de verificarse. ¿Me estoy explicando? La maldición se puede verificar en la próxima generación si fue rota o no. ¿Cómo se verifica? Porque las cosas que te pasaron a ti y le pasaron a tu familia antigua ya no se están repitiendo en tus hijos ni en tus nietos. Diga amén y denle un aplauso al Señor. Por el contrario, lo que se está viendo en los hijos son, ¿ahora qué? Bendiciones. Y tú dices, la maldición fue rota. ¿Cuántos dicen amén? Hay maldiciones, escúcheme, que son lanzadas por personas de autoridad. Por ejemplo, mamá puede maldecir, papá puede maldecir, un maestro puede maldecir,
un sacerdote puede maldecir, un pastor puede maldecir, personas de autoridad. Josué maldijo Jericó. Noé maldijo a su hijo. Pedro maldijo a Ananí y Zafira. El apóstol Pablo maldijo al mago Elima. El único que nunca maldijo a nadie se llama Jesús. Dele un aplauso al Señor, aleluya. El único que nunca maldijo a nadie se llama Jesús. En Proverbios capítulo 26 versículo 2, Proverbios capítulo 26 versículo 2, dice, vea esto: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin qué. Cuando yo soy predicador, cuando yo soy ministro, cuando yo ministro personas y evidencio de que alguien, una familia, una persona está bajo el efecto de una maldición, yo tengo que indagar la causa. Porque nadie está maldito. Ay, como no sé, alguien estornudó, le cayó la maldición. No es así. Hay algo que la generó. O esta maldición es por el pecado, o esta maldición es porque alguien lo maldijo o la maldijo, o esta maldición es generacional, pero hay una causa de esa maldición y debo indagar la causa, porque ninguna maldición, así la maldición nunca viene sin qué, sin causa. Ahora, yo no te voy a hacer un experto hoy en maldiciones, ni tampoco en demonios, sino en cómo romper la maldición y en cómo liberarte de los demonios. Dígame amén, aleluya. Aleluya. Sí, porque te hago muy experto en las maldiciones y no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo me libro de la maldición? Diga, ¿cómo me libro de la maldición? ¿Cómo me libro de la maldición o de las maldiciones? De cosas que me han perseguido, de cosas que persiguieron quizás a mis padres, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, de cosas que me han perseguido a mis hermanos y a mí, o a mis hermanas y a mí. ¿Cómo me libro de la maldición? Entonces yo debo saber, Colosenses 2:13 dice que Cristo nos dio vida, primero perdonándonos todos ¿qué? Nuestros pecados. Segundo, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? Y Gálatas, aquí te vas a agarrar, capítulo 3, versos 13 y 14. Gálatas, capítulo 3, versos 13 y 14, para que hagamos una oración de guerra. Amén. Vamos a ver Gálatas 3, 13 y 14. Vamos a ver el 13 primero. Lo vamos a leer bien fuerte, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué más? Porque escrito, maldito todo. 14, fuerte, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Volvemos al 13. ¿De qué nos redimió Cristo? Haya venido por donde haya venido, sea por el pecado, que si generacional, que si me maldijeron, que si me maldijo el profesor fulano, el pastor tal. Ya Cristo me redimió ¿de qué? De la maldición. ¿Por qué dice hecho por nosotros maldición? Porque Cristo tomó el pecado y tomó ¿qué? La maldición. Ya sobre él está el pecado y sobre él está la maldición. Si está sobre él, no tiene por qué estar sobre ti, no tiene por qué estar sobre ti, no tiene por qué estar sobre mí. Aleluya. ¿Para qué él llevó la maldición? ¿Para qué se hizo maldición? ¿Para qué Cristo fue, escúcheme, contado con los pecadores? ¿Para qué tomó el pecado? ¿Para qué se hizo maldito? Para que el 14 pase, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición, ya no hay maldición, ya para ti no hay más maldición, ya para ti no hay más maldición, ya para mí no hay más maldición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y hay algo característico en Abraham, es que Abraham está fuera de la ley. ¿Ve? Porque la maldición es de la ley.
Y Abraham está fuera de la ley. Abraham es uno de los primeros hombres que existió en la tierra. Y con Abraham no hay maldición. La gracia fue concedida a Abraham. La ley vino 400 años después. ¿Me estoy explicando? Entonces en Abraham no hay maldición. Cuando diezmamos en esta casa, no diezmamos según el orden arónico o según el orden levítico. Diezmamos según el orden de Melquisedec, en el que diezmó Abraham. Porque no diezmamos bajo maldición, diezmamos bajo bendición. Vamos, di amén y dale un aplauso al Señor. Fuerte ese aplauso. La bendición de Abraham. La bendición de Abraham, Génesis 14, 17 al 20. Génesis 14, 17 al 20. Cuando Abraham volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, todos sabemos que este es Jesús, Cristo, el Cristo eterno. Esta es una cristofanía. Escúcheme, ve, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y qué, y vino. ¿Y qué es pan y vino? Los elementos de la última cena, los elementos de la Eucaristía. El primero que tomó Santa Cena fue Abraham. Dale un aplauso al Señor, aleluya. El primero que Cristo le sirvió la Santa Cena fue a nuestro padre Abraham. Sacó pan y vino y le bendijo diciendo, Melquisedec le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de ¿qué? De todo. ¿Qué pasa con Melquisedec, que está fuera de la ley? ¿Y qué pasa con Abraham, que está fuera de la ley? Que en el lenguaje de Abraham no hay maldición, hay solo ¿qué? Bendición, 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 bendición. Dale un aplauso al Señor, aleluya. En el Salmo 110, verso 4, voy a volar con estos versículos. ¿Va conmigo? Voy a volar como menudo. Voy a volar, vamos a volar. Voy a volar. Salmo 100, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, a Jesús, ¿ves? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? Jesús, nuestro sumo sacerdote, es sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Y siempre acuérdate, Melquisedec está fuera de la ley y Abraham está fuera de la ley. Amén. Hebreos 5:6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:10. Vaya siguiéndome. Hebreos 5:10. Y fue declarado por Dios Jesús nuestro Señor sumo sacerdote según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros, hablando del lugar santísimo, entró por nosotros, dice, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Hebreos 7:11. Si pues la perfección fuere por el sacerdocio levítico, la ley, porque bajo él recibió el pueblo la ley, pregunta el escritor a los hebreos, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Aleluya. Nosotros no estamos bajo el sacerdocio levítico, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Den un aplauso grande al Señor, aleluya. Hebreos 7:17, pues se da testimonio de él y dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. Ahora, Hebreos 7:21, oiga, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero hablando de Jesús, con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? De Melquisedec. ¿Sabe que incluso hablando de los diezmos que se practican en la Biblia fuera de la ley, la primera vez que se practica, lo practica Abraham a Melquisedec y no aparece la palabra maldición, sino solo la palabra ¿qué?
bendición. Más tarde en la ley lo reguló y lo legalizó. Y mucha gente diezmaba, pero bajo la ley. Entonces Malaquías, que habla del diezmo bajo la ley, mire cómo dice Malaquías, ¿ve? En el capítulo 3, verso 8, cuando es bajo la ley, dice, ve, Malaquías capítulo 3, verso 8 al 12, dice: robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y qué, y ofrenda. Verso 9, léelo fuerte: maldito soy con maldición. Maldito y bendito y trismaldito. Uy, te maldicen con todo, ¿vale? Maldito soy con qué, con maldición, porque vosotros, la nación todas, me habéis que. Miren lo que es el diezmo bajo la ley. Introduce qué, la maldición. Pero el diezmo que practicamos nosotros bajo el sacerdocio de Melquisedec es el diezmo solo de la bendición de Dios. Aplaude al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo característico de la gracia de Dios es que la palabra maldición ya no está. No existe la palabra maldición, ni juicio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hay un ejemplo claro cuando en Isaías 61, verso 1 al 2, Isaías 61, verso 1 al 2 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Léalo conmigo: y el día de venganza del Dios nuestro. ¿Ve? El día de venganza, donde te van a reventar. Ese pasaje lo lee Jesús cuando comienza su ministerio. Le pasan el rollo del libro, lo abre y mira cómo lo lee. Atención, porque aquí es donde está el cambio que opera la gracia. Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, dice Jesús, va a leer lo mismo, pero mire cómo lo lee. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. ¿Qué más? Me ha enviado a sanar ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. ¿Qué más? A publicar libertad a los cautivos. ¿Qué más? Y vista a los ciegos. ¿Qué más? A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué viene allí? ¿Qué viene? El día de venganza. Pero ¿sabe lo que dice? Cuando Jesús dice a predicar el año agradable del Señor, dice, y enrolló el libro. No terminó de leerlo, porque en la gracia ya no viene el anuncio de la venganza, ni de la maldición, dale un aplauso grande al Señor. Si alguien se atreve a decir, te faltó leer el próximo, el día de venganza, léelo tú, bruja. Pero de la boca de Jesús no va a salir eso. Él venía a inaugurar otro periodo. Él venía a inaugurar otra dispensación. La dispensación de su gracia. Por eso dice el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué los ojos estaban fijos en él? Porque no leyó lo que continuaba. Se atrevió a decirle: yo vengo a inaugurar otra dispensación. Cuando Josué leyó la ley, y termino aquí pues, Josué 8:34, Josué leyéndole la ley al pueblo, dice, ve, 8:34, mire cómo dice, ponga atención. Después de esto, léalo conmigo, ve, ¿qué dice? Leyó Josué todas las palabras de la ley. ¿Qué leía? Léalo fuerte. Las bendiciones y ¿qué más? Y las maldiciones. Cuando Josué leía la palabra, ¿qué leía? Las bendiciones y ¿qué más? Y las maldiciones. ¿Tú te imaginas ese pueblo, hermano? Maldito por esto, y maldito y trimaldito y maldito. Y hay más maldiciones que ¿qué? Que bendiciones. Y él, cuando le preguntaba, ¿qué predicó el sacerdote Josué, el líder Josué? Maldito.
Se quedaba en la cabeza las maldiciones. ¿Cómo es en la gracia? ¿Quieres saber cómo es en la gracia? Me gusta. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14. Efesios capítulo 1. Léelo conmigo, vamos, léelo conmigo, que esto es sabroso. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Efesios 1 en el 3. 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? ¿Qué? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué le parece? Bendito el Dios Altísimo que nos bendijo con toda bendición. Bendito, bendito, bendito que nos bendijo. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Solo bendición, apláudele. Solo bendición, solo bendición, solo bendición. A tu casa, a tu hogar, a tu familia. Solo la bendición de Dios que enriquece. La bendición que no añade tristeza con ella. Apláudele al Señor. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Mateo 5, 43, 44. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Allá en la ley. Pero aquí en la gracia, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que los aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ya aquí no hay la maldición, ¿ves? Santiago 3:10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Primera de Pedro capítulo 3 verso 9 al final dice: fuisteis llamados para que heredases bendición. Hermano querido, no hay ninguna razón entonces para que el pecado nos gobierne, porque ya Cristo pagó por nuestros pecados. Y no hay ninguna razón para que ninguna maldición opere en nuestra vida y en nuestra generación. ¿Cuántos dicen amén? Antes de sentarte, otra vez, pon la mano en tu cabeza y di conmigo fuerte: Padre, gracias por la palabra. Conozco la verdad que me hace libre. Tu sangre me limpia de todo pecado. Y a partir de ahora, tú me ves como si nunca hubiera pecado. Al que no conoció pecado, por mí lo hiciste pecado, para que yo fuera la justicia de Dios en Cristo Jesús. Diga fuerte: por eso, justificado por la fe, tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Y creo la palabra que allí en la cruz anulaste el acta de decretos, maldiciones que había contra mi vida, mi familia, mi generación, que nos era contraria. La quitaste de en medio y la clavaste en la cruz. Por eso contigo hoy yo renuncio, cancelo, revoco, llevo a la cruz y destruyo para siempre toda maldición y efecto de la maldición sobre mi vida, de pobreza, escasez, estrechez, locura, enfermedad, muerte, accidente, fuera de mi vida para siempre. Hoy rechazo y renuncio a la maldición para siempre. Cualquier tipo de maldición por mi pecado, maldición proferida, autoproferida, de una autoridad contra mi vida generacional, diga: es cancelada, es rota, es clavada en la cruz, es revocada y es echada afuera. Y en esta hora, Señor, ato mi vida a Jesús, a Jesús, a Jesús, a la bendición que enriquece y no añade tristeza con ella. Y a partir de ahora, la bendición de Dios me persigue, el bien y la misericordia de Dios me persiguen, el favor, la gracia de Dios me persiguen. Y ato en mi vida a mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y futuras generaciones a esa línea de bendición. Padre, ni que ellos quieran se podrán zafar de la bendición de Dios que les enriquece, les arropa, aleluya, irá con ellos hasta el último día de su vida en Cristo Jesús. Y diga ahora amén, amén y amén. Dale un aplauso grande al Señor, aleluya.
Oh, dale un aplauso. Toda maldición es rota. Ahora la bendición del Padre Abraham viene sobre tu vida, sobre tu generación, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu hogar. Hay hijos que están pasando situaciones. Hoy es roto eso. Hoy es roto eso. Vas a tener buena noticia de tus hijos esta semana. Aplaude al Señor. Recíbelo. Toda línea generacional de maldición es rota. Y viene la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu generación, sobre tu familia, sobre lo que eres, sobre lo que amas y sobre lo que representa en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: Vamos creciendo al servir a los demás.